Hola, buenos días. Soy Jesús Manuel Muñoz, responsable del área de proyectos y servicios dentro de Cubonex, y vamos a dedicar un ratito de la mañana de hoy a revisar, a analizar y a comentar cómo podemos gestionar proyectos de servicios dentro de la herramienta de Dynamics NAV 2017. Iremos viendo a lo largo de la sesión cómo se estructura un proyecto dentro de NAV, cómo se gestionan los recursos asignados a un proyecto dentro de Dynamics NAV, cómo se realiza la planificación o cómo podemos revisar las capacidades, la disponibilidad de recursos en función de perfiles, en función de determinados roles, cómo podemos gestionar también toda la parte de subcontratación de servicios, si es necesario subcontratar servicios dentro del proyecto. Veremos cómo recibimos todos los costes del proyecto, cómo podemos comparar los costes recibidos en el proyecto con la cantidad o con los costes presupuestados para la ejecución del mismo. Trabajaremos también en la parte de facturación y comentaremos las distintas opciones de facturación que podemos utilizar dentro del módulo de gestión de proyectos de NAV, tanto facturación por hitos o facturación por consumos. Bueno, sin más, directamente pasamos a la herramienta. La pantalla que estáis viendo en este momento es el interfaz de Microsoft Dynamics NAV en la versión de cliente de escritorio. Es interesante comentar que la capacidad tecnológica en cuanto a los clientes que pueden ejecutar la solución en Dynamics NAV, podremos ejecutar el cliente de escritorio, que es lo que estamos visualizando en la pantalla. Podríamos ejecutar también la solución en un cliente web. O sea, podríamos utilizar cualquier navegador web para ejecutar nuestra herramienta con una funcionalidad completa. No tendríamos ningún límite en cuanto a las opciones que deseamos ejecutar utilizando el cliente web. Los límites se configurarían en nivel de permisos para que podamos configurar en función de los roles, en función de los perfiles de los usuarios, a qué partes del sistema pueden acceder o a qué partes no. De estos dos clientes que hemos comentado, también tenemos la posibilidad de ejecutar un cliente de movilidad. Es un cliente que tenemos disponible tanto para dispositivos móviles del entorno de iOS, como para Android o como para Windows Mobile, de manera que podemos descargar directamente el cliente de Navision de cualquiera de los marketplaces de los distintos fabricantes y utilizar también la solución desde cualquier dispositivo de movilidad. Como introducción, me gustaría comentar qué necesitamos para utilizar el módulo de proyectos de NAV. Bueno, pues tendremos que estructurar nuestro proyecto en función de la forma en la que queremos controlar los costes del proyecto o en función de las tareas que vamos a ir realizando para ejecutar ese proyecto. Dentro de cada una de esas tareas, lo que haremos será poder planificar recursos, pueden ser recursos propios, puedo planificar también necesidades de subcontratación, incluso si fuera necesario, aunque en las empresas puramente de servicios es un poquito más caro, pero podríamos planificar también la compra de materiales, si fuera necesario. Partiendo de esa estructura, donde voy a tener una serie de tareas o agrupaciones de coste de las que voy a analizar el proyecto y esas líneas de planificación, podré guardar una primera versión de ese proyecto para poder ir analizando la evolución del proyecto según vamos ejecutando, poder hacer diferentes versiones, diferentes revisiones de las planificaciones o de las estimaciones que vaya haciendo del proyecto. Hemos trabajado en un proyecto de ejemplo. Aquí accederíamos a la lista de proyectos. Estos serían todos los proyectos que en este momento están ejecutándose en nuestra empresa. Observamos que directamente vemos el proyecto por su descripción. Podríamos ver quién es el cliente al que está asociado este proyecto,
Incluso podemos ver también el estado en el que estamos en este momento en la ejecución de ese proyecto. Vemos que dentro de los estados podríamos tener estado presupuesto, estado oferta, estado pendiente y estado completado. Presupuesto sería cuando estamos trabajando en la elaboración de la propuesta que vamos a entregar al cliente. Estado de oferta sería cuando ya hemos presentado esa propuesta al cliente, está ofertado el proyecto y puede que ya tenga asignados determinados perfiles de recursos en esa oferta. Veremos que en la disponibilidad de los recursos podré separar la disponibilidad que tengo ya ofertada a mis clientes de la disponibilidad de los proyectos que tengo ya contratados con el cliente. Cuando pasamos al estado pendiente, para el sistema significa que está en estado de ejecución, se está trabajando ya en ese proyecto, por ejemplo, el cliente ha contratado nuestros servicios, y completado será el estado que el sistema utilizará para determinar que el proyecto ha finalizado. En el caso del estado completado, el proyecto pues lanzará, si es necesario, los procesos para ajustar el WIP al fin del proyecto. Vemos que en la lista nos aparece ese estado como característica propia de Dynamics NAV. Simplemente veis que al hacer clic en la columna de estado, el sistema nos va a ordenar los proyectos según el estado, me permite filtrarlos para agrupar todos los que tengo en oferta, podría marcar los que tengo en ejecución o todos los que tengo completados, puedo ordenar mi lista de proyectos según el criterio que me interese. Filtrar pues, los proyectos que tengo con un determinado cliente para que se puedan visualizar de forma conjunta, ordenarlos por cliente. Bueno, todas las combinaciones que se nos ocurran a la hora de filtrar, ordenar la información dentro de la pantalla. Esto es una característica propia de Dynamics NAV. Vamos a acceder al proyecto que hemos trabajado para la sesión, como proyecto de ejemplo. Es una simulación de un proyecto, en este caso de implementación de un sistema de gestión, de software de gestión para una compañía. Aunque nos vamos a centrar en este ejemplo, es válido para cualquier empresa que gestione servicios bajo el modelo de proyecto. Una estructura donde voy a tener una serie de agrupaciones, una serie de planificaciones y tendré que ir comparando con la realidad. Como cabecera, dentro de la cabecera del proyecto, asignaremos un código a ese proyecto. Este código puede ser semántico o no, dependerá un poco de las necesidades de cada cliente. Podemos poner un prefijo con una numeración correlativa o varios prefijos en función de tipología del proyecto. Bueno, eso se puede definir, se puede configurar y parametrizarlo dentro del sistema. Tendríamos una descripción del proyecto. En este caso lo hemos llamado de implementación de software de gestión. Podemos asociarle una categoría del proyecto, podemos crear tantas categorías como nos interese. Estas categorías nos van a servir para poder analizar la información desde un punto de vista un poquito más alto a nivel de gestión, a nivel de cuadros de mando de la compañía, para analizar por diferentes criterios de agrupación. En este caso hemos creado una categoría que es sistemas de gestión y hemos asociado este proyecto a la categoría sistemas de gestión. Asociaremos quién es el cliente al que le vamos a ofertar o al que vamos a ejecutar ese proyecto. Nos arrastrará todos los datos del cliente a la ficha del proyecto, porque es fácil de consultar por parte de los responsables del proyecto, el jefe de proyecto. Podemos asignar quién es el responsable a nivel de ejecución de ese proyecto. En este caso hemos marcado un recurso, que es Alfredo, que es el responsable de ese proyecto. Esta información tiene cierta funcionalidad detrás. La persona que asignemos como responsable pues, podrá tener determinados permisos en función de la configuración que hagamos de la herramienta. Podremos asociar también quién es el vendedor o quién es el responsable comercial de ese proyecto. Podemos marcar diferentes estados también de bloqueo.
Si en algún momento determinado el proyecto hay que bloquear para que nadie haga imputaciones o para que nadie interactúe con ningún dato del proyecto, podemos ejecutar algún tipo de bloqueo. En condiciones normales de ejecución, pues estará sin bloqueo. Podremos indicar quién es el jefe de proyecto. El jefe de proyecto será el que, en este caso, podrá aprobar también las horas dentro del sistema. Cuando un recurso impute a través de la hoja de horas tiempos de dedicación al proyecto, pues podrá ser el jefe de proyecto el que valide esas horas de forma predeterminada. Veremos que tendremos dos opciones a la hora de validar horas. Podremos validar horas de manera que sea el jefe de proyecto el que valide las horas de su proyecto, o podríamos también tener un responsable de recurso y que las horas de cada recurso las valide su propio responsable. Eso también es una cuestión de analizar en cada caso y ver qué opción es la más adecuada para cada compañía. Tenemos una tipología de proyecto. Distinguimos en este caso entre proyectos operativos, proyectos internos, proyectos de estructura y plantillas de proyecto. Esto nos permite también a nivel analítico hacer una discriminación y en cuanto a los modelos de gestión que se van a utilizar. En este caso, un proyecto operativo significa que es un proyecto que va a generar producción dentro de la compañía, va a tener un control de costes y también va a generar ingresos. Podremos tener también proyectos solo de costes, bien proyectos internos para proyectos de investigación y desarrollo, proyectos de inversión dentro de la compañía o proyectos de estructura donde simplemente voy a gestionar también costes o presupuestos de costes de la propia compañía. La opción de plantilla me permite guardar el proyecto de una forma especial, de manera que pueda utilizar esa plantilla para crear nuevos proyectos, porque bueno, al final dentro de las compañías de gestión de servicios nos encontramos que los proyectos tienen determinadas clasificaciones y la estructura de seguimiento de esos proyectos coincide. Eso nos ahorra tiempo a la hora de crear un proyecto nuevo. Ya tengo definida la plantilla en función de la tipología de proyecto y puedo recuperar esa estructura de tareas o las planificaciones de proyectos anteriores. Aunque el proyecto no esté guardado como plantilla, siempre podré utilizar ese proyecto de base para crear un proyecto nuevo. Podremos definir, como hemos comentado anteriormente, el estado del proyecto, si está en fase de presupuesto, si está en fase de oferta, en fase de ejecución o en fase completa. Inicialmente vamos a determinar que este proyecto lo tenemos en fase de oferta. Asociaremos un grupo contable al proyecto. Al final, Dynamics NAV, como todos ya sabéis, es un ERP. Una de las características del ERP es que todos los módulos que se utilizan dentro del sistema están interrelacionados, de manera que voy a trabajar con el concepto de dato único. O sea, yo imputaré un coste al proyecto, registraré una factura en el proyecto, tanto de ingreso como de gasto, y toda esa información acabará en la contabilidad de la compañía. Para eso necesitamos pues, configuraciones como puede ser el grupo contable de proyecto, donde yo voy a relacionar las determinadas tipologías o grupos contables de proyecto con las cuentas contables sobre las que quiero que se vayan realizando determinadas operaciones. Podré elegir el método WIP. Si tenemos proyectos, sobre todo cuando son proyectos de larga duración, pues el método WIP dentro de Navision, con los diferentes métodos que podemos implementar dentro del sistema, me va a permitir que haya correlación entre el ingreso y el gasto del proyecto. Es muy importante que a la hora de analizar el cierre de un periodo dentro del proyecto, pues tengamos una visión del coste previsto para ese periodo, que tengamos una visión del coste real incurrido en ese periodo, pero también es importante tener la visión del ingreso que estaría asociado a ese coste de proyecto, independientemente de la facturación. ¿Vale? Todos sabemos que la facturación de los proyectos no tiene por qué coincidir exactamente con el coste, sobre todo cuando trabajamos con proyectos
que se gestionan por hitos de facturación, ¿no? Donde tengo a lo mejor un hito a la firma, otro hito a la entrega de determinada parte del proyecto, otro a la entrega de otra parte y un hito de cierre de proyecto. El método WIP se podrá configurar. Tenemos una serie de métodos que ya vienen preconfigurados en el sistema, como puede ser uno de los más utilizados, que es el porcentaje completado, que simplemente va a ir reconociendo el ingreso del proyecto en función del grado de ejecución. Lo que hace es sumarle al coste el margen estimado del proyecto para el reconocimiento del ingreso. Podríamos utilizar otros métodos de valoración del ingreso, como podría ser el método de reconocimiento por facturación. Para contratos de soporte podría ser un caso claro de uso del método de coste de ventas. Podríamos reconocer el valor de las ventas. Significa que en función de la planificación de costes y la valoración de esos costes a precio de venta, yo voy a reconocer el ingreso del proyecto en función de las horas que he incurrido dentro de ese proyecto. En definitiva, tengo diferentes opciones dentro del estándar BNAV y yo podría crear mis propios métodos WIP. Podría añadir los métodos WIP que necesitara. Me permite elegir también el sistema el método de registro WIP, si quiero hacer un registro WIP por proyecto o si quiero hacer un registro WIP por movimiento de proyecto. Dependiendo del método que utilicemos, tendremos un asiento WIP con más o menos transacciones. Si lo hago por movimiento de proyecto, el método WIP me va a separar pues, el coste de materiales, el coste de personal, el coste que viene de otros gastos del coste global. Si le digo que vaya por proyecto, pues me da solo un movimiento de ajuste de WIP por proyecto. Vemos también que podemos utilizar directamente la pantalla principal o la cabecera del proyecto para ver el porcentaje completado del proyecto, el porcentaje que llevo factura del proyecto, las líneas de planificación que ya tengo vencidas, el grado de avance, el factor de coste que tenía originalmente en el proyecto, el factor de coste actual, el margen bruto que espero por el proyecto, horas presupuestadas, horas de recurso. Puedo indicarle también una fecha estimada de inicio y de fin para el proyecto. En este caso vamos a planificar el proyecto hasta el 31 del 12 del 17. Vamos a suponer que el proyecto empezará en enero y acabará en diciembre de 2017. Podría utilizar también diferentes divisas para trabajar el proyecto. Podría tener una divisa fijada para facturación y una divisa diferente para el seguimiento de coste. Independientemente de que cada una de las transacciones podría tener una divisa diferente a la hora de registrarse, pero a la hora de analizar el proyecto puedo indicar qué divisa voy a utilizar para facturación y qué divisa voy a utilizar para el seguimiento del proyecto. También podría fijar diferentes tipos de cambio con divisa fijada, con importe fijo, diferentes opciones también para la gestión de divisas dentro del proyecto, pensando en el entorno internacional, cuando hay empresas que tienen sede en una localización y están trabajando proyectos en otra localización diferente, o con clientes que... Bueno, vamos a mostrar qué estructura es la que hemos creado para este proyecto. En este caso veis que la estructura es una estructura típica de una implementación de software, donde tengo una fase de análisis, una fase de diseño, una fase de desarrollo, que vemos que a su vez está dividida en dos desarrollos, pues una interfaz de integración con Jira, también es importante. Dynamics NAV es una herramienta muy abierta para integrarse con otros sistemas. Podemos realizar integraciones si es necesario con software de terceros, como puede ser el ejemplo que acabamos de comentar, y hacer una integración con Jira, de manera que empresas que trabajan en el desarrollo de software y utilizan metodologías Agile, pues integrar su herramienta
de ejecución de proyectos a nivel de desarrollo con NAV y utilizar NAV como herramienta de gestión a nivel económico del proyecto y una herramienta de un tercero a nivel de ejecución. Todas estas opciones son factibles, son realizables dentro del sistema. Tenemos una fase de pruebas, una fase de migración, formación, arranque, y vemos que bueno, aparecen una serie de totales, aparecen unos valores que me están indicando pues el coste que en este momento tengo previsto para el proyecto. ¿Cómo planifico ese coste? Pues directamente dentro de cada tarea yo podré indicar qué necesito para ejecutar esa tarea. Pueden ser recursos propios, puede ser subcontratación o puede ser, como comentábamos inicialmente, compra de materiales. En este caso estoy planificando recursos genéricos, que es lo habitual cuando estoy en fase de ofertar. Pues no sé si el proyecto lo va a hacer Alfredo o lo va a hacer Abelino. Sé que necesito un consultor de tipo 2, que es un consultor funcional de tipo 2, que para la compañía pues tiene un coste previsto. Ahora veremos cómo configuramos todas las opciones dentro del recurso a nivel de coste, a nivel de venta y a nivel de capacidades. Hemos dicho que para realizar esta tarea necesito de un consultor funcional tipo 02 60 horas y que bueno, inicialmente he visto que esto se va a hacer en menos. Luego ya veremos cómo entramos en detalles en esa planificación. ¿Vale? Para situarnos, os recuerdo que estamos ahora simplemente en fase de oferta, estoy determinando qué necesito para hacer el proyecto. En la fase de diseño pues hemos planificado un consultor tipo C1 y un técnico tipo C1, 60 horas del primero, 80 horas del segundo, cada uno con sus costes unitarios. Y lo que veo en esta pantalla resumen es el coste que tengo previsto para cada una de estas fases dentro del proyecto. En la fase de desarrollo tengo desglosadas 2 tareas y vemos que tenemos una totalización de lo que sería el coste total de los desarrollos. Por una parte tengo el coste de la interfaz con Jira y por otra parte tengo pues, un desarrollo de otro módulo específico para este cliente, donde en este caso hemos considerado mano de obra propia 30 horas de un técnico senior y voy a subcontratar una parte de la ejecución de esa tarea dentro del proyecto. En este caso voy a externalizar esos servicios, los voy a subcontratar 24 horas, en este caso de servicios, a un coste unitario de 20 euros por hora. Me está dando un coste previsto total para esa subcontratación de 480. De esta manera, iré desglosando todos los costes que tengo previstos para el proyecto. Hemos visto que para planificar esos costes, lo que estoy haciendo es asignar recursos dentro del sistema. Aquí tendremos una lista de recursos y vamos a ver cómo puedo configurar o cómo puedo crear todos esos recursos dentro de la compañía. Esto sería una ficha de un recurso, en este caso un recurso de tipo persona. Podrían ser recursos también de tipo máquina, aunque bueno, en las empresas puramente de servicios lo más habitual es que sean personas. Estoy configurando un recurso que es consultor funcional de tipo persona. Voy a utilizar como unidad de medida base la hora. Podemos trabajar en horas, en jornadas, podemos utilizar la unidad de medida que necesitemos. Puedo clasificar ese recurso dentro de una familia de recursos. En este caso, pues, tengo una familia que es C1 para consultores de nivel A, C2 para consultores de nivel 2, Project Manager, técnicos de nivel A, técnicos de nivel B. Puedo clasificar esos recursos y asociarlos a una familia. Eso me va a permitir ver también la carga de trabajo que tengo a nivel de familias de recursos. No solo a nivel de recursos, sino también a nivel de familias. ¿Vale? Muchas veces, cuando estoy ofertando, es muy interesante saber qué carga de trabajo estoy ofertando o una vez que contrato, qué carga de trabajo tengo contratado para determinadas familias, para ver si tengo capacidad a nivel de familia y tengo que mover recursos o tengo que asignar recursos de otras áreas, lo que sea necesario. En la propia ficha del recurso puedo asociarle un coste genérico a ese recurso. Ese coste
es un coste estándar que se calculará pues, bueno, en función de todos los costes que empresa de ese recurso, más los costes que pudiéramos asociar a lo que es el coste directo del recurso, lo dividiré por las horas laborables de ese recurso y me dará directamente el precio hora para ese recurso o para esa familia de recursos, ¿vale? Yo podré estimar costes unitarios a nivel de cada uno de los recursos o tenemos clientes, tenemos empresas que definen estos costes a nivel de familia de recursos. Podemos definir el coste en lugar de a nivel de recursos, a nivel de familia de recursos. De manera que todos los recursos que pertenezcan a una familia heredarán ese coste de la familia correspondiente. Es simplemente cuestión de configuración. También podríamos asociar al recurso costes indirectos. Aquí también hay diferentes casuísticas, hay empresas que el coste de los recursos van solo con el coste directo y repercute al proyecto el coste directo y toda la parte de indirectos lo gestiona de otra forma o hago esa imputación de otra forma. Y hay empresas que deciden que en el propio precio de hora del recurso ya estoy repercutiendo la parte de indirectos de producción que puedan estar asociados a los costes de la compañía. Esto es una parametrización que simplemente indicaré qué porcentaje de indirectos quiero repercutir sobre el coste directo de imputación de los recursos y estaría llevando al proyecto ya un margen no tan bruto como si llevara directamente el coste directo. Es totalmente parametrizable, totalmente configurable. Además de poder configurar el precio de coste del recurso, también puedo configurar el coste de venta del recurso. Lo mismo que hemos comentado, puedo asociarlo al propio recurso o puedo asociarlo a la familia de recursos. Tanto el coste como la venta lo puedo asociar al tipo de recurso. También podría hacer una clasificación más detallada de los costes y de los precios de recursos, porque podría asociar el coste del recurso en función del tipo de trabajo que realiza ese recurso. Podría crear diferentes tipos de trabajo y en función del tipo de trabajo que elija, el sistema va a calcular un precio de coste o un precio de venta diferente, ¿vale? Por ejemplo, en horas normales y horas extras pues pueden tener diferente precio de coste y diferente precio de venta. Dentro del recurso, además de toda esta parametrización a nivel económico, bueno, tengo una serie de opciones para indicar aquí datos personales, pues el cargo, dirección, el número de seguridad social, el convenio laboral, la fecha de contratación, la información asociada a ese recurso. Puedo asociar también, y esto es muy interesante, la cualificación de ese recurso. Yo podría crear una lista de cualificaciones que es libre también, podemos generar la lista que a nosotros nos interese y puedo clasificar mis recursos según las cualificaciones. De manera que si en un momento necesito un recurso para un determinado proyecto y tiene que hacer un análisis a nivel financiero, pues en este caso compruebo que efectivamente este recurso puede trabajar como consultor financiero o que tiene el conocimiento también de software a nivel de PC o no sé, conocimiento de un idioma concreto, pues en un proyecto que trabaja en inglés, pues puedo tener dentro de la cualificación del recurso que este recurso habla inglés. Podría tener clasificados mis recursos en función de sus cualificaciones. También puedo asociar zonas de servicio al recurso. Podría asociar un recurso a una zona de servicio específica, es decir, bueno, pues este recurso es de la zona centro, de la zona este, de la zona oeste, de la zona sur, proyectos internacionales. Esa clasificación también me va a permitir, a la hora de asignar un recurso a un proyecto, pues tener criterios para tomar la decisión. Pues, si el proyecto es de la zona oeste, procuraré reservar recursos de la zona oeste. Puedo asignar también capacidad a ese recurso. Capacidad, en el caso de los recursos, en este caso el C1, la capacidad indica cuántas horas puede trabajar por cada periodo. En este caso, si analizamos el recurso consultor 2, vemos que tiene capacidad para trabajar 176 horas en enero, 160 en febrero, 184. ¿De dónde viene esa capacidad? ¿Cómo fijamos esa capacidad? Pues lo que hacemos es aplicar un calendario a ese recurso
Ese calendario simplemente va a tener información relativa a los días laborables y los días festivos que tiene ese recurso en función de su centro de trabajo, y a partir de ahí indicaremos de qué fecha quiero asignar esa capacidad o actualizar esa capacidad. Puedo utilizar una plantilla de trabajo, puedo tener pues, plantillas de trabajo para personas que trabajan 30 horas a la semana, 36, 40, bueno, la configuración que se precise, ¿no? Si la jornada es de 8 horas de lunes a viernes, o si hay una jornada de lunes a jueves y el viernes tiene una jornada reducida, bueno, todas las opciones que se nos ocupan. Estas plantillas también se pueden crear tantas como se necesiten. En este caso, si yo le digo que es una plantilla de 40 horas, lo que estoy diciendo es que va a trabajar de lunes a viernes 8 horas cada día. Yo puedo definir en esa plantilla cómo se va a distribuir el tiempo. En el momento que traigo la plantilla, veis que automáticamente carga los datos de lunes a viernes 8 horas y no va a tener capacidad ni sábados ni domingos. Cuando le digo que me actualice la capacidad, si le digo que me actualice para el año 2017 entero, le diría actualizar capacidad y el sistema automáticamente me va a actualizar la capacidad del recurso en cuestión. En este caso, pues, las horas que hemos comentado que este recurso tiene disponibles de enero a diciembre de 2017. Tendríamos que asignar capacidades a todos los recursos de la compañía y la combinación de la capacidad con la asignación de recursos me va a informar siempre de la disponibilidad que tiene ese recurso, ¿vale? Podré ver a nivel de recurso qué disponibilidad tiene. En este caso, pues el recurso consultor funcional 2 tiene una capacidad para enero de 176 horas, de las cuales tiene ya asignadas o disponibles, en este caso 116, porque tiene asignadas 60 a determinados proyectos o a determinados servicios. ¿Vale? Aquí, en el momento que actualizo, me dice, acabo de mostrar una columna, no es esta punta, que es la capacidad que ya tengo pedida de ese recurso en proyectos. ¿Vale? Este recurso tiene 176 disponibles. En proyectos que ya están contratados tengo asignados 60, por tanto me quedan 116. Y en ofertas que todavía no se han convertido en proyectos, pero que están en el sistema como recursos que pueden quedar comprometidos, me quedan 56. ¿Vale? Es importante que las compañías puedan tener la visión de lo que tienen contratado, pero también de la capacidad que van a requerir en función de las ofertas que tienen en este caso puestas sobre la mesa de los clientes. En este caso estoy viendo una cronivisión, un cronograma que me va mostrando mes a mes las capacidades, ¿vale? Las capacidades de recursos y las disponibilidades. Esta información la puedo ver como saldo periodo o la puedo ver como saldo fecha. Me permite ver, si le digo saldo periodo, que era la vista inicial, voy a ir viendo en cada periodo la disponibilidad neta de ese periodo, y si le digo saldo a la fecha, pues voy viendo la disponibilidad acumulada. Voy haciendo un saldo arrastrado de la disponibilidad de recursos. En este caso, pues creo que al mes de octubre tengo muchísima disponibilidad del C2, porque tengo poca cantidad vida en proyectos. De 1.736 horas que tiene disponible, de 1.736 horas que tiene de capacidad total, tengo disponibles 1.496 horas. Vale, ya tengo la configuración del recurso, tengo sus precios de coste, sus precios de venta, he asignado la capacidad, tengo el recurso preparado para poder utilizarlo en determinados proyectos. De esta manera voy asignando ese recurso a los diferentes proyectos. Una vez que ya he estudiado ese proyecto y he determinado qué necesidades tengo, ya le puedo plantear la oferta al cliente. Vemos que en este caso me está diciendo que el coste total previsto son
11.430 y que la previsión de ingreso por todas las horas que he presupuestado de esos recursos al precio de venta son 22.950 euros. Esta es la previsión de ingreso total para el proyecto. Ahora tendré que indicar cuál va a ser mi oferta definitiva del proyecto o qué ingresos reales voy a asignar a ese proyecto. Voy a definir este proyecto con hitos de facturación, entonces voy a indicar qué es lo que voy a facturar realmente, ¿vale? Importante distinguir entre la facturación y la previsión de ingreso. En este caso, como es una oferta, pues vamos a hacer que coincidan. El 22.950 euros sería el importe que tendría que contratar, ¿vale? En este caso, tengo aquí hitos de facturación que veis que tengo por importe de 25.000 euros. Aquí podría indicar los hitos, pues el 50% a la firma, 50% a la entrega, y le estoy marcando un precio de venta de 25.000 euros, ¿vale? El ingreso previsto, si viendo todas las horas del proyecto, eran 22.000 y yo estoy diciendo que le voy a hacer una oferta a mi cliente de 25.000. Puedo decir que, bueno, le voy a aplicar un descuento y realmente le voy a facturar solo 20.000 euros. 50% a la firma, 50% a la entrega. Voy a facturarle 10.000 euros a la firma del contrato y 10.000 euros a la entrega. Además, vemos que puedo planificar esas fechas. Puedo decir que en enero tengo previsto facturar esos 10.000 y en mayo tengo previsto facturar otros 10.000. Esto me va a permitir llevar esta planificación a un esquema en el que voy a poder ver los ingresos y los costes que tengo previstos por cada periodo para los diferentes proyectos. Una vez que ya tengo toda la previsión de costes y de ingresos para el proyecto y he presentado la oferta a mi cliente, pues el cliente me confirma que efectivamente quiere ejecutar el proyecto. Lo que haré será simplemente cambiarle el estado. Esto podremos configurar para que por permisos determinadas personas puedan cambiar ese estado o no. Puedo decirle que el estado es pendiente. Esto significa que el proyecto, el cliente lo ha contratado. En este momento la asignación de recursos pasará ya de oferta a pedido. Si yo voy ahora a la disponibilidad de los recursos, veré que estos recursos están ya en cantidad en pedido, no en cantidad en oferta, ¿vale? Porque ya lo tengo contratado. A partir de aquí, el siguiente paso suele ser guardar la versión 0 de la oferta. Hemos presentado una oferta al cliente con una previsión de costes y una previsión de ingresos, pues lo más habitual es registrar esta primera versión. La voy a registrar con fecha 31 de enero del 17. Registro esta primera versión como versión inicial de proyecto, donde me aparece una previsión de coste total en esta versión 0 de 11.430. Hay una previsión de coste actual, la versión actual de 11.430, porque en este momento damos por buena que la propuesta que se ha hecho en la oferta es la adecuada. En el momento que comenzamos el proyecto, lo que haremos será replanificar ese proyecto y empezaremos a asignar recursos ya con nombres y apellidos a ese proyecto. Por ejemplo, en la fase de análisis, que yo tenía previsto que este trabajo lo hiciera un consultor funcional C2, yo puedo ya directamente asignar esa tarea a un recurso concreto. O podría mantenerlo también en un recurso genérico. Es muy importante que se tenga en cuenta que el nivel de detalle con el que se trabaja en el sistema lo decide el usuario. El usuario decide si quiere trabajar a nivel de recursos individuales o a nivel de grupos de recursos o a nivel de recursos genéricos. En este caso, desde la pantalla de planificación, lo que voy a decir es que estas horas de consultor funcional pues las va a hacer el recurso Alfredo. Simplemente me voy a la pantalla de planificación de recursos, el sistema me dice que tengo 60 horas para planificar, por el efecto me dice la fecha de inicio que tenía planificada como fecha de inicio de la tarea
y estima en función de un parámetro medio de 8 horas diarias cuántas horas va a utilizar cuántas jornadas necesita ese recurso para completarlo. Podría modificarlo, podría decir que esa tarea se va a hacer en otra fecha o que el fin lo quiero en otra fecha. Tengo diferentes opciones de planificación. Esto es bastante interesante porque me permite asignar capacidad del recurso en función de la capacidad total de ese recurso a ese proyecto. Me permite asignar solo la disponibilidad de ese recurso. Si ese recurso ya está asignado a otros proyectos y le marco el check de asignar disponibilidad por día, el sistema tendrá en cuenta la carga de trabajo que tiene en otros proyectos y me planificará solo las horas que realmente tiene disponible. Podré asignar la planificación de ese recurso por porcentaje y decir, bueno, pues asigno el 50% de su capacidad a este proyecto, de manera que si tiene 8 horas diarias, le asignaría 4 horas para cada día, asignándole ese 50%. Podría utilizar una plantilla de trabajo para hacer la asignación y decir, bueno, pues asigno según la plantilla de 30 horas semanales o según la plantilla de 36 o la de 40 o la de 24, cualquier plantilla de las que ya tengo creadas en el sistema. O puedo hacer una asignación manual. Puedo decir, bueno, pues quiero asignar a este recurso 5 horas por cada día. ¿Vale? Podría hacer asignación manual de manera que el sistema distribuiría esa planificación en función de las horas que yo le indique por la asignación manual. Podría, como también hemos comentado, podría mantener la asignación al recurso inicial o podría asignar un nuevo recurso para ejecutar esa tarea. Podría decir que el recurso asignado es Alfredo. Entonces, si yo le digo que me asigne a Alfredo en función de su capacidad a partir del día 31 de enero, que me haga la distribución de esas 60 horas, el sistema automáticamente me hace la distribución, esas 60 horas que tenía de consultor funcional, me las acaba de convertir en horas diarias de asignación de Alfredo a ese recurso. Me ha hecho una distribución de 8 horas diarias y las 4 que quedan de pico, ¿no? 8 por 7, 56, más estas 4 que son las que me quedan para ejecutar el último día. Me ha hecho una distribución de la carga de trabajo que tenía de consultor funcional a un recurso concreto que es Alfredo. Si yo ahora me voy a la disponibilidad de recursos y le digo que me muestre la capacidad, la cantidad pedida en proyectos por meses y la disponibilidad neta, si me voy a la fecha que acabamos de planificar, veo que Alfredo tiene 8 horas pedidas en enero y 52 horas pedidas en febrero, que es justamente la distribución que acabamos de hacer desde el 31 de enero hasta el 10 de febrero. Vemos que de la capacidad total de Alfredo tengo disponibles netas todavía en enero 168 y en febrero tengo 108. De esta manera puedo ir controlando la capacidad que tengo por recurso por unidad de tiempo. En este chart de planificación veo las capacidades que tengo, en este caso de todos los recursos que tengo dados de alta dentro de mi compañía. Veis que el sistema es dinámico, me permite decir qué quiero ver, si solo quiero ver la capacidad, si solo quiero ver la capacidad que tengo pedida o la cantidad que tengo pedida, si quiero ver la disponibilidad neta, la disponibilidad por pedido, es un esquema bastante dinámico. ¿Vale? Y también podría elegir si quiero verlo a saldo periodo o saldo fecha, como comentamos también en la visualización anterior. Esta pantalla es una pantalla complementaria a la que vimos anteriormente en la que teníamos un solo recurso. Recordáis que veíamos solo Alfredo con su capacidad y su disponibilidad por fecha. En este caso estoy viendo todos los recursos con la capacidad o la disponibilidad que tengo de cada uno de ellos. Vale. Bueno, ya de esta manera iría asignando a Alfredo. Podría ir creando pues, para cada uno de los diferentes perfiles que trabajan en el proyecto, podría ir creando esa planificación temporal. ¿Vale? Esa planificación temporal se va a ir reflejando siempre, como hemos visto, de forma agregada para el recurso original que tenía la asignación y de forma desagregada me va a ir indicando quién es el responsable de ese trabajo.
¿vale? Si me voy a la ficha de Alfredo, podré evaluar la disponibilidad de Alfredo y vemos ya que en enero pues tengo 8 horas pedidas, 168 y aquí 60, 276. Y lo que comentábamos anteriormente, ya no tengo asignada en oferta porque ya el proyecto no está en fase de oferta, sino que está en fase de pedido, está en fase de ejecución. Bueno, ya tenemos hecha la distribución o la planificación del proyecto. Podría tener diferencias. Imaginaos que la interfaz de integración con Jira, yo inicialmente había planificado 40 horas y ahora hay un técnico que evalúa esa tarea y dice que no van a ser 40, que van a ser 60. Yo puedo planificar 60 de manera que en el momento que actualizo y refresco la pantalla, me dice que inicialmente en mi versión 0, la versión de oferta, había planificado 600 euros para realizar esta tarea y después de esta revisión tengo 900 euros previstos para esta tarea. ¿Vale? Veis que me lo estoy manejando en rojo porque estoy teniendo un sobrecoste para esa tarea. En este caso, el proyecto ya está reflejando que va a tener una posible desviación. En la columna de uso de coste iremos viendo las horas que realmente voy incurriendo. Esta pantalla de seguimiento de proyecto me da mucha información. Solo desde esta pantalla puedo controlar el coste previsto en la versión 0, el coste previsto en la versión actual y el coste que ya llevo incurrido, el avance de uso de coste de ese proyecto, el porcentaje que llevo incurrido y el coste que me queda pendiente para finalizar el proyecto. Hemos visto cómo planificar a nivel de recursos propios. ¿Qué haríamos con las partidas o las tareas en las que tengo subcontratación? Veis que en el caso del desarrollo de este módulo tengo 24 horas que voy a subcontratar a un tercero. ¿Vale? Tengo diferentes opciones. El sistema me da diferentes opciones para poder generar esa subcontratación. Directamente desde la propia línea de planificación, podría asignarle un proveedor para contratar ese servicio y desde aquí mismo generar el pedido de compra. Le daría el pedido de compra ya al proveedor que yo haya seleccionado y a partir de ahí podría empezar a recibir ya pues la facturación correspondiente a ese servicio. Esto si es el propio jefe de proyecto el que gestiona la compra. Hay empresas en las que el jefe de proyecto determina que hay que hacer una subcontratación, pero luego hay otro departamento que es el que se encarga de la contratación en sí. Entonces, podríamos trabajar también con otro modelo en el que yo puedo marcar simplemente como jefe de proyecto que necesito 24 horas de externalización de servicios y de alguna manera tengo que decirle a mi departamento encargado de contratación que en este momento quiero contratarlo. ¿Vale? A eso simplemente podría marcar el check de solicitar compra, de manera que las personas que están en el departamento de contratación tienen una opción donde directamente en planificación de compras les saldría todo lo que en este momento está previsto de contratar de los diferentes proyectos, ¿vale? Con su fecha prevista para la entrega del servicio, el precio unitario que tiene previsto el jefe de proyecto, el coste total de ese servicio, todas las opciones simplemente para que él vaya realizando la contratación. En el caso de hacer la contratación desde este punto, pues simplemente el responsable de contratación elegiría de la lista de proveedores a qué proveedor quiere lanzar el contrato y desde aquí directamente podría crear el pedido de compra. Esta sería otra opción. Una opción bastante sencilla de utilizar y bastante operativa. Y tenemos una tercera opción que sería utilizar la planificación de pedidos de compra. Dentro del sistema podré ir a la opción de planificación de pedidos de compra, elegir la demanda que se genera desde proyecto, hago el cálculo de esa demanda y vería en una sola pantalla, esta vista es bastante interesante también, vería en una sola pantalla qué necesidades de compra tengo para los diferentes proyectos. En este caso, para la implementación, vemos que tengo la contratación de servicios externos, las 24 horas que en este caso tengo que subcontratar, pero estoy viendo también
agrupando por proyecto todo lo que tengo que comprar, a nivel de subcontratación, a nivel de material o a los niveles que fuera necesario. ¿Vale? En este caso, quiero contratar la externalización de servicios de compra. Entonces, directamente desde aquí, podría también, veis que me trae toda la información relativa al proyecto, además de saber a qué proyecto pertenece, puedo ver también a qué tarea pertenece esa necesidad de compra. Y desde aquí podría crear directamente también el pedido de compra. ¿Vale? O sea, tendría tres opciones: crearla desde el plan de pedidos, crearla desde el plan de compras o crearla desde el propio proyecto. En este caso, voy a volver al proyecto y voy a crear ese pedido de compra directamente desde la línea de proyecto. Esta sería la forma de trabajar, en empresas donde el propio project manager o el propio jefe de proyecto es el que gestiona la compra de ese proyecto. Voy a contratar con este proveedor, simplemente le digo desde aquí crear pedido de compra y automáticamente lo que hace el sistema es crearme ya un pedido de compra, un contrato con un proveedor que me va a suministrar, en este caso, servicios, me va a proporcionar servicios de 24 horas a 20 euros la hora, 480 euros, y vemos que está asociado automáticamente al proyecto, a la tarea del proyecto y a la línea de planificación. ¿Vale? Esta asociación me permite que en el momento que yo recibo la factura de la subcontratación de ese servicio, tengo controlado cuánto tengo planificado, cuánto tengo contratado, cuánto tengo recibido, cuánto tengo facturado de ese contrato. En este caso, voy a recibir directamente, vamos a recibir coste. El proyecto ya he lanzado el contrato y voy a recibir a fecha 31 de enero, voy a poner la fecha todo 31 de enero del 17, recibo la primera factura del proveedor Mensajería Madrid con la externalización de servicios. Recibo la factura 34567, puedo tener la fecha del pedido, puedo ponerle una referencia a ese pedido, puedo asociar todas las opciones que necesite y en este caso vamos a suponer que me factura el 100% de los servicios. ¿Vale? Esto, como ya sabréis, en NAV yo tengo un contrato, podría hacer recepciones parciales de ese contrato, facturaciones parciales, podría tener la gestión como me interesara. De manera que siempre iré viendo la cantidad que tengo recibida, la cantidad que tengo facturada. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un ejemplo en el que voy a recibir 10 y voy a facturar 10. ¿Vale? Simplemente registro con fecha 31 de enero la factura 345 de este cliente, perdón, de este proveedor. Estoy recibiendo de este contrato una parte de las 24 horas que tengo previstas de recibir. He recibido ya 10, me han facturado ya 10, me quedan pendientes 14. En el momento que me vuelvo a la ficha del proyecto, veo que el importe que tenía previsto de coste para el proyecto, que eran 933 euros, ya he recibido 200 euros. 200 euros que son el 21% del coste, me queda pendiente de recibir 730 euros. Fijaos que estos 200 euros, como tenemos la tecnología Drill Down, simplemente haciéndole clic, puedo ver de dónde viene. Ah, pues mira, estos 200 euros vienen de la facturación de externalización de servicios. Y ahora ya podría navegar directamente y ver la factura de compra. Puedo ver que es una factura de mensajería de 10 horas a 20 euros, total 200 euros. ¿Vale? Tengo toda la información de la cantidad que tenía prevista inicialmente, la cantidad que tenía prevista en la versión actual y el coste que ya llevo recibido de ese concepto. Puedo ir analizando tarea a tarea cada uno de los apartados dentro de ese proyecto. Y tengo controlado todos los valores de ese proyecto. ¿Cómo haríamos para imputar mano de obra? Hemos visto cómo se planifica, vamos a ver ahora cómo un recurso podría
hacer un parte de mano de obra. Alguien que ha trabajado en este proyecto va a imputar horas contra el proyecto. El módulo de planificación de recursos, en hojas de horas, aparecerán todas las hojas de horas de cada uno de los recursos. En este caso, pues Alfredo, vamos a suponer, coge su hoja de horas de la semana del 9 de enero y le dice que va a imputar contra una tarea de proyecto, le saldría la lista de proyectos, seleccionaríamos contra qué proyecto, contra qué tarea del proyecto, en este caso contra análisis, podría elegir, como os he dicho antes, el tipo de trabajo, si es hora normal, si es hora extra o los diferentes tipos de trabajo que pueda realizarse, y ahora informaría qué dedicación ha tenido en esta semana. En este caso, pues vamos a suponer que ha trabajado 6 horas el lunes, 6 el martes y 6 el miércoles. A partir de aquí, Alfredo lo que hace es enviar para que se apruebe esa hoja de horas. Le enviaría a aprobación su hoja de horas y su responsable, bien el responsable del proyecto, bien el responsable del recurso, tendría que aprobar esas horas. Vemos que en las horas de responsable aparece que tiene, en esta semana, tiene horas enviadas que no están aprobadas. Entonces, el responsable de las horas de Alfredo, aquí vería que ha imputado 6 horas cada día a la tarea de análisis para el proyecto concreto, y aquí podría aceptar o podría rechazar las horas. Si rechaza las horas, puede indicar un motivo de rechazo, le volverían otra vez a Alfredo, Alfredo haría las modificaciones que tuviera que hacer y podría volver a enviar a aprobar. En este caso, si aprobamos las horas, simplemente le dice aprobar, acepta, y en este momento el responsable del proyecto ha aprobado esas horas de imputación de Alfredo. Y lo que nos quedaría sería registrar esas horas ya finalmente en el proyecto. Directamente desde aquí, normalmente esto es un trabajo ya a nivel administrativo, el jefe de proyecto ya ha hecho todo su trabajo y ahora a nivel administrativo alguien revisa que estén todas las horas, que todo esté perfectamente imputado y registra ya directamente esas horas contra el proyecto. En el momento que yo registro esas horas contra el proyecto, al acceder a la ficha del proyecto, podré comprobar que efectivamente Alfredo ha incurrido en coste de esas 3.000 euros, de esos 1.500 euros que tenía previsto para gastar en la tarea de análisis, Alfredo ha gastado ya 891. A partir de este momento podré comprobar que tengo incurridas horas de Alfredo en este proyecto. Veo que tengo 891, ¿vale? Como hemos visto antes con la factura, simplemente con hacer drill down, veo que son horas de Alfredo esos 891 euros. De esta manera controlaré el coste estimado y el coste real. ¿Qué podría suceder? Pues que llega el fin de mes, nos ponemos a analizar el proyecto, revisamos el proyecto y aquí me está diciendo el sistema que va por el 59% de avance en la tarea de análisis, pero resulta que Alfredo ha visto que necesita otro recurso más para que le ayude y por tanto vamos a incluir en más coste. Pues directamente podríamos añadir un nuevo recurso, podríamos decir que necesito también pues, un consultor senior de tipo C1 y que voy a necesitar 20 horas más. En el momento que yo le digo que necesito 20 horas más de un perfil C1, el sistema automáticamente me ajusta mi estimación de coste y en este caso me lo vuelve a pintar de rojo porque vemos que efectivamente está, tiene previstas más horas, o en este caso más coste, de lo que teníamos previsto en la oferta inicial. 1.500 en la oferta inicial, 2.200 en la nueva revisión. Podré ir guardando todas estas revisiones y luego podré tener una comparativa para ver qué fue sucediendo en el proyecto a lo largo de toda la vida de ese proyecto. ¿Vale? De esta manera tendríamos toda la parte de costes totalmente controlada. ¿Qué nos quedaría en este proyecto? Pues generar la facturación. Tengo una planificación de facturación de 20.000 euros. En este caso, yo podría elegir un hito para facturar el proyecto y desde aquí podría crear la factura. Esto normalmente lo desencadena el jefe de proyecto y luego ya alguien de administración registra la factura.
yo podría decir, bueno, pues este hito hay que facturarlo. Simplemente le digo crear factura, me dice con qué fecha quiero que se emita esa factura. Tengo la opción directamente de facturar, de crear una factura nueva, o podría tener una factura borrador ya elaborada de otros hitos que pueden haber venido de otras tareas del proyecto y quiero anexarlo. También podría anexar a una factura ya existente, una factura borrador ya existente. Crearía la factura directamente desde aquí, podría visualizar el borrador de factura. El borrador de factura, además de todos los datos propios del cliente, por supuesto, la asociación de vendedor, toda la configuración que necesite esa factura, podría añadir una descripción del trabajo, ¿vale? Donde podría poner una descripción más larga para que en el documento que se imprimiera aparezca un detalle mayor de ese trabajo y no solo el 50% de la firma. ¿Vale? Puedo añadir toda esa información y con esa fecha de registro podría directamente registrar ya la factura. Es que, bueno, pues tiene asociado todas las condiciones que tengo pactadas con el cliente, en este caso me paga por cheque a los 14 días, bueno, toda la información necesaria para poder gestionar luego el cobro de esa factura, ¿vale? No perdamos nunca el horizonte de que estamos trabajando con Dynamics NAV y que nos estamos centrando solo en el módulo de proyectos, pero Dynamics NAV es un RP muy completo. O sea, la factura, tenemos que ahora cuando yo registre esta factura, vamos a registrarla. Yo registraré la factura y el sistema, una vez que registra la factura, voy a visualizarla. Esta sería la factura registrada y voy a navegar en esa factura para que veamos todo lo que acaba de hacer en el sistema, ¿no? Cuando yo registro la factura, vemos pues que me ha hecho los movimientos contables correspondientes, pues a la cuenta de servicios me ha llevado el ingreso, el movimiento de IVA correspondiente a contabilidad, me lo ha llevado a la cuenta 430 de clientes, o sea, ha hecho todos los apuntes necesarios dentro del RP, ¿vale? Yo simplemente como gestor del proyecto he desencadenado la facturación o he hecho una solicitud de compra o he imputado horas y el sistema va llevando a contabilidad todo lo que corresponde. Pero tengo movimientos de contabilidad, movimientos de IVA para presentar los impuestos. Si soy una empresa que estoy obligada a utilizar el SI, directamente estaría ya la factura en la cola para luego poder comunicarla a la agencia tributaria. Bueno, tengo todo directamente ya en el sistema. Y además me ha generado un movimiento de proyecto, me ha generado un movimiento de ingreso en este proyecto de 10.000 euros. Si me vuelvo al proyecto, en el momento que me vuelvo al proyecto, en las estadísticas del proyecto veo que del contrato total, que tengo un contrato de 20.000 euros, pues ya he facturado 10.000 euros. Que tenía una previsión de coste de 12.430 y que ya he utilizado de ese coste 10.091 euros. Esto me está dando una previsión de ingresos de 8.909 y me está dando un margen en este momento de el 89%. Tengo un margen previsto del 37,85 y un margen obtenido del 89%. ¿Vale? En este caso, simplemente he registrado facturas de compra, facturas de venta. Vamos a comentar también de una forma muy breve, ya casi para finalizar, cómo reflejaría el WIP de este proyecto. En este caso, el proyecto está configurado para que el método WIP con el que voy a hacer el cálculo del avance es el de porcentaje completado, por tanto voy a reconocer el ingreso por el grado de avance del proyecto y fijaos, de forma muy sencilla, el documento financiero, esto ya no es un trabajo del área, normalmente del área de proyectos, esto es un trabajo más financiero porque lo que voy a hacer es cuadrar mi contabilidad con mi gestión. Veis que tengo una opción que se llama cabina WIP, donde bueno, podría tener todos los proyectos, con el WIP que ya tienen registrado, con todo el WIP que tienen pendiente. En este caso voy a filtrar para que se vea más claro. De este proyecto no he registrado nada en el WIP. Simplemente le digo calcular WIP, le digo a qué fecha. Si estoy cerrando enero de 2017, pues le digo que me haga el cálculo a enero de 2017. Y el sistema lo que hace es hacerme todos los cálculos
que necesitas para reconocimiento de ingreso. El sistema me está diciendo que tengo una previsión de coste de 12.400 euros, que llevo gastado 1.091 euros. Eso significa que he gastado el 8,77% del coste. Tengo facturado el 50%, del total de contrato de 20.000 euros tengo facturado 10.000, y me indica que el reconocimiento de ingresos en función del avance del proyecto deberían ser 1.755,43. ¿Vale? En este momento, en la cabina de WIP, el sistema me está diciendo que tienes una facturación de 10.000 euros, pero que tu reconocimiento de ingreso para este proyecto son 1.755,43. En este caso, el cálculo de WIP se está manteniendo solo a nivel de gestión, pero podría directamente decirle que lo registrara en contabilidad, de manera que a nivel contable tendría ya también reflejado el WIP. ¿Para qué sirve todo esto? Pues para que yo pueda tener una cuenta de explotación a nivel contable por cada uno de los proyectos y que esté casada con el importe que aparece en la gestión de proyectos. Ahora aquí, si me voy a movimientos WIP, aquí vería los movimientos que el sistema me plantea para hacer en contabilidad. Para ajustar el ingreso, me está diciendo que va a liquidar la factura de 10.000 euros y me va a reconocer como ingreso 1.755. Y en el caso de los costes, me va a liquidar el coste de los recursos y de la subcontratación, en este caso, que he recibido, los 200 euros de subcontratación y los 891 de recursos, y me va a llevar a contabilidad como coste reconocido 1.091. Por tanto, en estas dos últimas líneas, que son las de coste reconocido y ventas reconocidas, me estaría mostrando lo que la contabilidad va a reflejar, que es que este proyecto ha tenido un coste de 1.091 euros y ha tenido un ingreso reconocido a esta fecha de 1.755,43. Con eso conseguimos que la parte puramente financiera y contable de la compañía y la parte de gestión, de producción, tengan el mismo resultado a nivel analítico. ¿Vale? Si registramos esta información, el sistema a nivel analítico me va a mostrar el mismo resultado en uno y en otro sitio. ¿Vale? A nivel contable, yo ya tendría reflejado este valor. ¿Cómo vincula todos estos movimientos de contabilidad con proyectos el ERP? Pues utiliza para eso una entidad que llama Dimensiones, ¿vale? Donde veis que este proyecto está asociado a una serie de dimensiones. Está asociado a un área geográfica, en este caso está asociado al norte de Europa, que lo ha heredado del cliente, está asociado al departamento de comercial, está asociado a una tipología de cliente concreta que es cliente grande y está asociado a un proyecto que es justamente el proyecto en cuestión. ¿Vale? El sistema está configurado para que cada vez que se crea un proyecto, cree la dimensión de proyecto y le asocie el valor correspondiente. Para que a nivel contable, cuando yo voy a analizar el proyecto, directamente tenga toda esa información en un esquema de cuentas o en una vista de análisis. Yo podría analizar en el proyecto, yo podría marcar dentro de un esquema de cuentas y poder ver para el proyecto implementación de software, podría ver para 2017, podría estar analizando en este caso el coste de subcontratación, no lo he confirmado, ¿vale? Pero tendría el ingreso de facturación de 10.000 euros y en este caso el coste de subcontratación. No tengo asociado el coste de los recursos, ¿vale? Dándome un resultado de 9.800 euros para este proyecto. Esto es información puramente contable, ¿vale? Si me voy a contabilidad, dentro de mi histórico de contabilidad, como acabo de asentar el WIP, tengo el asiento de WIP que me acaba de hacer directamente el recurso. Fijaos que, bueno, aquí estoy utilizando cuentas que empiezan por 0,
porque estoy utilizando cuentas de orden para esta cuestión. Por eso no aparece en el esquema de cuentas, no me aparece este valor porque estoy filtrando por cuentas que no son de orden. Pero podría configurar en el esquema de cuentas, esto es muy sencillo y el propio usuario puede configurarlo, podría indicar pues, que a nivel de este esquema de cuentas, pues para costes de personal propio, además de las cuentas del grupo 64, que aparecieran también las cuentas de orden del grupo 0. Sería simplemente una cuestión de configuración. Es muy importante porque el propio responsable del área financiera o de administración puede crear su esquema de cuentas para ver la explotación de proyectos, ¿vale? No solo ver un PIG, sino también ver información a nivel de análisis de proyectos. Bueno, y con esto pues prácticamente hemos finalizado con lo que es puramente gestión de proyectos. Dentro de la herramienta también tenemos la posibilidad de integrar toda la documentación de proyectos. Podríamos directamente, desde una carpeta, desde un explorador, pues asociar documentación al proyecto. Por ejemplo, yo a este proyecto en cuestión simplemente le quiero asociar pues esta planificación, simplemente lo arrastro y puedo estar subiendo la documentación directamente asociada a este proyecto. ¿Vale? De una forma muy simple, de una forma muy sencilla, puedo asociar documentación. Esta opción llega más allá de lo que sería un simple vínculo dentro del sistema. ¿Vale? Sabéis que en el estándar de NAV puedo crear un vínculo, en este caso esto está totalmente integrado con SharePoint Online, de manera que puedo crear un sitio, un subsitio para cada proyecto, una estructura de carpetas, puedo clasificar la documentación, puedo llevarme metadatos directamente a SharePoint, o sea, tengo una funcionalidad bastante completa también en lo que tiene que ver con la gestión documental del proyecto. Y bueno, con esto hemos terminado de hacer la revisión, ¿vale? Resumiendo un poco, hemos visto pues, cómo se estructura un proyecto, cómo se planifica, cómo se asignan capacidades a recursos, cómo se asignan recursos a determinados proyectos, cómo se puede visualizar la disponibilidad de esos recursos, cómo puedo imputar costes de subcontratación en este caso a un proyecto, cómo puedo imputar hojas de horas a un proyecto con su fase de validación, cómo puedo desencadenar un hito de facturación. En la parte de facturación de venta hemos visto la opción de facturar por hitos, pero también podríamos facturar por consumo, ¿vale? En proyectos que pueden ser contratos abiertos, donde tengo simplemente un acuerdo de precio y hora de facturación por cliente, pues tenemos la opción de ir imputando todas las horas que sean facturables de ese proyecto y luego con un proceso transferir todas esas horas para que se facturen directamente. O sea, cubrimos toda la casuística dentro de lo que es la gestión de proyectos.